Buenas tardes, Dios les bendiga. Son bienvenidos a estudiar la palabra del Señor con todos nosotros desde Londres. Les mandamos ese cariñoso abrazo que de costumbre les enviamos a todos ustedes y que en este día podamos ser sorprendidos por la palabra del Señor. Bueno, vamos a leer Mateo 9 desde el 23 en adelante. Dice la palabra del Señor en Mateo 9, el 23 en adelante: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda la tierra. Incline su rostro y vamos a hacer una oración. Soberano Dios, esta es tu palabra fiel y verdadera, que nos redarguye, nos reprende, nos exhorta, nos levanta, Señor, nos edifica, que trae frutos apacibles de bien y de justicia sobre cada uno de nosotros, que nos disciplina, pero a la vez trae esperanza a nuestra vida. Ministra, Señor Jesús, a cada familia, a cada hogar, a cada hijo, a cada sacerdote en este día. Sea tu palabra, Señor, tocando lo más profundo de nuestros corazones y vidas. Dios mío, que haga todo aquello para lo cual tú la envías. Entrónate, Espíritu Santo, en medio de nosotros, en los hogares y las familias. Toma control, Señor Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga en este día. Vamos a estudiar la palabra del Señor en estos versículos que leímos en Mateo 9, desde el 23 al 25, y vamos a dejar que el Espíritu Santo ministre en los ámbitos familiares. Yo le he puesto a esta predicación atmósfera familiar. Entonces vamos a hablar de atmósferas familiares. Y para ello vamos a tomar en cuenta este texto bíblico y que el Espíritu Santo sea ministrando nuestras vidas y nuestros corazones poderosamente. Amén. Bueno, aquí hay algunos personajes como Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga, un hombre tal vez encumbrado en cuanto a estatus social, socioeconómico, un hombre principal de la sinagoga que tal vez tenía a cargo gente, personas importantes, y tenía él una hija que no se sabe aquí el nombre, se le llama la hija de Jairo, que en el Evangelio de Lucas aparece allí que tenía 12 años, dice en Lucas en el capítulo 8, si usted lo quiere complementar, tenía 12 años ella, o sea, era una niña aún, y ella estaba muriéndose. Pero más adelante, unos versículos después, en Lucas 8:49, ya le avisan a Jairo que la niña murió. También había allí otros personajes como los discípulos. Dice que habían discípulos como Pedro, Jacobo y Juan, que siempre acompañaban al Señor en esas cosas importantes, en esas cosas lindas. Siempre estaban estos hombres de Dios rodeando al Señor. Y la madre, el papá de la niña, Jairo y su mujer. Pero aparecen otros personajes que nosotros vamos a ir mirando ahora, que representan la atmósfera que se movía en ese hogar. Y a partir de esos personajes vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ministre este día de manera poderosa. Que el Espíritu Santo pueda entrar en nuestro corazón, en nuestros hogares, y traer esa bendición que nosotros necesitamos al interior de nuestras familias.
en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros hijos. La semana pasada nosotros vimos la fortaleza de Sión y dijimos que era importante traer esa fortaleza que había ahí en Sión y que representaba una atmósfera de bendición, una atmósfera de poder, de protección de Dios, del Espíritu Santo hacia sus hijos, que era importante traer esa atmósfera a nuestros corazones, a nuestras vidas, una atmósfera de gozo, de plenitud del Espíritu Santo, de llenura, de protección de Dios, de comunión, una atmósfera de alabanza y de gozo. Y en este día es eso lo que yo quiero avanzar con ustedes, con este texto bíblico. Cómo traer una atmósfera de poder a nuestros hogares. Cómo cambiar atmósferas que están viciadas al interior de nuestras familias. Bueno, en primer lugar, dice ahí en el versículo número 23, dice que había allí flautistas. Dice que viendo a los que tocaban flautas, había flautistas allí. Estos hombres tocaban música de muerte, porque primero la niña estaba casi muriendo, pero después termina muerta, según lo que le dicen a Jairo, ¿ya? Entonces, esos flautistas tocaban música melancólica, música que hacía llorar, música para que la gente entristeciera su corazón y llorara y lamentara la muerte, el estado de la niña. Y entonces había allí ese ambiente de muerte, de oscuridad, de tristeza, de agonía en ese hogar. La pregunta es, ¿qué ambientes hay en nuestros hogares? Iglesia, hermanos, amigos que me escuchan, ¿qué ambiente hay al interior de tu hogar? Que cuando tú llegas, cuando alguien llega, ¿de qué se da cuenta allí al interior de tu hogar? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice? ¿Qué música tú oyes al interior de tu hogar? ¿Qué música oyes? ¿Qué programas de televisión tú ves? ¿Qué se habla allí al interior del hogar? Hay música que evoca el pasado. Hay gente tendiente a poner músicas que le recuerdan muchos años atrás, cuando no estaban ni siquiera en Cristo, y lloran y lagrimean y se lamentan de aquellos tiempos, como diciendo, los tiempos pasados eran mejores que estos. Y lloran y recuerdan esas andanzas del mundo que tuvieron esos novios, esas novias antiguas. ¿Le ha pasado a usted? ¿Se ha encontrado usted poniendo unos discos antiguos que tenía por ahí arrumbados y los encuentra y los vuelve a poner y llora con esa música y qué sé yo? Eso hace mal. El pasado, traer el pasado al presente, eso no hace bien, iglesia. Sobre todo si nosotros no estábamos en los caminos del Señor. Estamos diciendo que la vida sin Cristo es mejor que la vida que hoy tenemos a los pies de Cristo. Como el pueblo de Israel que recordaba Egipto y añoraba Egipto, y en algún tiempo allí en ese camino por el desierto ellos quisieron sacar a Moisés de líder y poner un líder, una persona que los llevara de vuelta a Egipto. Echaban de menos los melones, las sandías, la carne de pescado, lo que comían allí, lo que hacían, y allí eran esclavos. ¿Cómo va a ser mejor nuestra vida como esclavos que la vida que tenemos ahora en Cristo? Si usted está trayendo una atmósfera de melancolía, de tristeza, de recuerdos de la vida vieja a su hogar, créame que va a traer muerte y destrucción, lo mismo que trajeron aquí en esta casa, muerte. En vez de
en vez de cantar alabanza, en vez de declarar vida sobre la niña, terminó muriéndose. Terminó apagándose por completo. ¿Por qué? Porque la atmósfera que la rodeó, en vez de resucitarla, en vez de avivarla, en vez de levantarla, la terminó matando, iglesia. Muchas atmósferas de los hogares terminan matando a las personas que viven al interior de esa familia, matándole la fe, la esperanza, matándolas emocionalmente, espiritualmente y de todas maneras. En el libro de Génesis aparece la historia de Lot y su familia, cómo ellos fueron sacados desde Sodoma porque el Señor Dios iba a mandar un juicio sobre Sodoma y Gomorra, y como una manera hermosa de rescatarlos a ellos, de sacarlos de en medio de lo que venía, mandó unos ángeles a que los sacaran de Sodoma, a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas. Pero la mujer de Lot volvió la vista hacia atrás. Eso significa que ella añoraba Sodoma, añoraba la vida vieja, añoraba las cosas que allí quedaron, su casa, su carro, sus animales, sus ovejas, su joya, su confort. Ella añoraba esas cosas. Y dice que se volvió una columna de sal, como una estatua de sal. Quedó allí como un monumento en el desierto de que añorar la vida vieja trae muerte. Ella quedó hecho una estatua de sal, murió en el fondo y quedó allí para que todas las personas que pasaran por ese lugar dijeran: nunca debemos mirar atrás, nunca debemos añorar el pasado, porque lo que viene es mejor que lo que fue. El presente tiempo con Cristo es mejor que la esclavitud de Egipto, que la vida vieja. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestros hogares? ¿Qué atmósfera se mueve en nuestro hogar? ¿Qué programas de televisión nosotros vemos? Un día un matrimonio estaban hablando conmigo y el esposo dijo: yo me veo todas las novelas, es que todas las novelas de la televisión, me las sé todas, me las lloro completamente. Y la esposa me dijo: este hombre llora todas esas novelas, pastora, todas, llora todo el rato, todo el tiempo con esas novelas. Pero ¿qué traen las novelas? ¿Qué espíritus se mueven a través de esas pantallas de la televisión cuando usted ve las novelas o cuando las escucha a través de una radio, de alguna emisora? ¿Qué traen? Espíritus de infidelidad, de traición, espíritus inmundos de inmoralidad sexual. Le quita el novio, le quita el esposo, se acuesta con la empleada, tiene hijos con esto, tiene hijos con lo otro. Cosas así que son terribles, problemáticas tremendas se ven ahí en las novelas, y todo eso traen al interior de la familia. Mentiras. Se promueve la fornicación, el adulterio con esas cosas, el engaño, la infidelidad, la traición. Nosotros debemos mirar qué es lo que nosotros estamos trayendo a nuestros hogares, qué atmósferas hay dentro de nuestros hogares. ¿Qué estamos promoviendo en el hogar, hermano? No te aferres al pasado. La Biblia dice en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que se mueven por fe para bendición, para vida eterna, iglesia. No somos de los que retrocedemos, somos de los que nos movemos hacia adelante. Somos de aquellos que tenemos los ojos puestos en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Tenemos los ojos puestos en el blanco y de allí no los sacamos.
Recuerde que cuando Pedro vio al Señor caminando sobre las aguas, le dijo: si eres tú, Señor Jesús, di que camine sobre el agua. Y el Señor le dijo: ven, camina sobre el agua, ven. Y entonces Pedro empezó a caminar todo bonito por encima del agua. Qué belleza, qué hermosura, mirando a ese maestro. Pero de repente él sacó los ojos del maestro y los puso en esas grandes olas, en esos vientos que azotaban la barca. Y ¡pam! Se hundió. Se hundió, iglesia. Cuando nosotros sacamos la vista de adelante de nuestro Cristo, del llamamiento que tenemos en Él, nos hundimos, iglesia. Por eso la casa de Jairo estaba sufriendo estragos que Jairo no podía resolver con la religión que llevaba. Necesitaba para ello un Cristo vivo, un poder mayor. No le servía su religión. Nada de eso le servía. Necesitamos traer a Cristo a nuestras casas, a nuestros hogares, la llenura del Espíritu Santo. En segundo lugar, iglesia, había allí, dice en el versículo 23 siempre, en la parte final dice, y la gente que hacía alboroto. Había allí un desorden, un alboroto, había ruido, iglesia, había una cosa fea allí. Un alboroto, yo creo que chillaban, gritaban, corrían, paraban, se caían, saltaban, etc. Había como un desorden en esa atmósfera. En vez de traer paz, en vez de traer consolación, había allí un tumulto, un caos, una cosa fea, un ambiente terrible. ¿Qué ambiente hay en tu casa? ¿Hay desorden? ¿Cómo está tu casa por dentro? ¿Hay orden? El sacerdote está allí en la cabeza del hogar. La mujer está sujeta a ese sacerdote. Los hijos están sujetos en obediencia a sus padres, honrándolos como dice la palabra. Y los padres respetando a sus hijos en el lugar que ellos tienen, bendiciéndolos, enseñándolos en la palabra del Señor. ¿Hay orden en tu matrimonio? ¿O estás viviendo en desobediencia? Hay áreas de tu vida que tú no has ordenado. El desorden, recuerde que trae maldición, lo vimos la semana pasada, cuando Balac y Balaam quisieron maldecir al pueblo de Israel. Balaam, que era el profeta, no pudo maldecirlo. ¿Por qué? Porque ellos estaban ordenados, estaban formados en orden por tribus, estaban ordenados a los ojos de Dios. Y el orden trae bendición, pero el desorden trae maldición, iglesia. Cuando nosotros tenemos áreas de nuestra vida que no hemos sujetado a los pies de Cristo, que no hemos rendido, que no hemos entregado al Señor para que Él gobierne, entonces hay maldición en nuestra vida. Hay una atmósfera que no es apta para que la presencia de Dios se mueve, para que el Espíritu Santo haga las cosas que debe hacer. Debemos ordenarnos, iglesia, en todas las áreas de nuestra vida. En muchos hogares hay infidelidad. Y no es que traigan otro hombre, otra mujer a la casa. Ven pornografía, desean mirando revistas por ahí a otras mujeres. Y el desear a la mujer del prójimo o a otras mujeres o a otros hombres ya es adulterio en nuestro corazón, dice la palabra de Dios. Muchos están en unión libre y no se quieren casar. Están desordenados a los ojos de Dios. Hay un orden en el Señor que nosotros debemos procurar traer a nuestros hogares y a nuestras familias. Por eso hay atmósferas de muerte, de enfermedad en los hogares.
porque no hemos puesto todas las áreas de nuestra vida al Señor, no hemos rendido nuestros hogares. Tenemos a hijos nuestros, tal vez que viven con nosotros y que están en fornicación, y nosotros les permitimos el pecado y no les aconsejamos, no les hacemos ver a la luz de la palabra lo que Dios dice, el orden de Dios para la familia. Mentiras que van y vienen. Hay hogares que viven en mentiras. Hay familias que tienen mentiras encubiertas. Por eso no pueden ser libres. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra del Señor. La verdad es Cristo. Él nos hace libres. Si hemos venido a Cristo, hermano, nosotros debemos hablar verdad unos con otros. No mentir, no encubrir la mentira en medio nuestro, porque eso no trae bendición. Hay gente que en sus hogares, para traer el soporte económico, mienten al cónsul, mienten a las autoridades gubernamentales, mienten a la familia, roban, hacen negocios fraudulentos, etcétera, para abastecer la familia. Desorden en las finanzas. Hay líos de herencias en las familias que no están resueltos y que traen muerte espiritual, que traen división en los hogares, que traen maldición, que no hay paz en esos hogares. Hay ambientes nocivos para la familia. Y nosotros como padres somos encargados de traer ambientes favorables a nuestros hijos, donde ellos puedan crecer sanos, donde el ambiente pueda invitarlos a la comunión con Dios, a ser agradecidos, a estar gozosos, a estar saludables mentalmente hablando, espiritualmente, físicamente hablando. Ni hablar de la comida, ni hablar de muchas cosas que dentro de la familia traen enfermedad, traen ansiedad a los hijos. Debemos en este día, a la luz de la palabra, meditar, iglesia. Es el Señor ministrando, hablándonos en este día. Hay hogares donde hay mucho griterío, alboroto, desorden en ese aspecto. Las mujeres gritan, los hijos se pelean, se tiran las puertas, se escupen, etcétera, etcétera. Un verdadero caos dentro de los hogares. Maridos que tratan a las mujeres como trapos de inmundicia. Y otras mujeres que tratan a sus esposos de manera muy irrespetuosa, no conforme a la palabra del Señor. Hay mujeres que mandan a los maridos y los tienen como muñecos, así, los mueven ellas, como monigotes. Pero ese no es el orden de Dios, eso no trae bendición. Ahí tú, marido, lo que estás haciendo es promoviendo la insubordinación, la falta de sujeción a la autoridad. Y tus hijos van a hacer lo mismo después. Tus hijas y tus hijos. Porque ese ejemplo están viendo en ustedes. Eso no es el orden de Dios, iglesia. Nosotros tenemos que procurar dar una atmósfera de bendición a nuestros hijos de acuerdo al orden de la palabra del Señor, al orden que Dios estableció en su palabra santa, fiel y verdadera. Hay ambientes tremendos que cuando llega el esposo de venir del trabajo, los hijitos no quieren ver al papá. Porque viene siempre malhumorado, viene siempre para retarlos, para reprenderlos, y prefieren esconderse en sus dormitorios. Hay un ambiente de tensión en el hogar. Porque hay gritos, hay contienda. La mujer le grita al marido y el marido le grita más y la mujer grita todavía más fuerte. Y los niños se crían en ambientes de terror, con pánico.
Y después dicen, ay, el niño sufre de pánico y no sé por qué y no sé cuándo, el niño tiene esto, tiene lo otro. Miremos, iglesia, qué ambiente estamos otorgando a esos niños, en qué ambiente están creciendo nuestros hijos, nuestras familias. ¿Son ambientes aptos para el mover del Espíritu Santo? ¿O son ambientes que nosotros estamos promoviendo muerte, desesperanza, contiendas, altercados, etcétera? En muchos hogares no se ora, no se lee la palabra. El sacerdote no toma a la esposa y a los hijos para orar, para bendecirlos nunca. Y son cristianos. Y pretenden que los hijos sean llenos del Espíritu Santo y se conviertan. Nosotros debemos mirar, iglesia, cómo nosotros estamos haciendo las cosas, qué atmósfera estamos trayendo al interior de nuestras familias. En Lucas 15 se habla de una mujer que perdió una moneda, perdió un dracma, y dice que esa mujer, para encontrar ese dracma, tuvo que encender la lámpara, tuvo que barrer la casa y buscar con diligencia. Con diligencia. Había un desorden en esa casa, por eso esa moneda se le perdió. Eso figura un hijo, una oveja descarriada, un familiar perdido. Para hacerlo regresar, para hacer regresar a nuestro hogar una atmósfera de bendición, de salvación, de gozo, de victoria. Iglesia, nosotros tenemos que encender la lámpara de la palabra de Dios, abrir nuestros ojos, que se nos caigan las vendas de los ojos, que la palabra de Dios sea el fundamento de nuestras familias. La lámpara es la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ella es la que va a alumbrar, y dice que tuvo que barrer esa casa, ordenar, limpiar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros para encontrar a lo mejor esos hijos descarriados, esos maridos descarriados, esas mujeres, esos familiares, esos padres, esos amigos descarriados. Es ordenar nuestra casa, y cuando la tengamos en orden, la gente va a decir, ah, hay un cambio, hay un testimonio, hay un Dios que cambia vida. Yo quiero traer ese Dios a mi casa, yo quiero traer esa atmósfera de salvación, de bendición al interior de mi hogar. Pero si no lo hacemos, iglesia, nadie quiere ser cristiano. Nadie tiene sed de la palabra. Un día hablaba con un hombre ya mayor que sufría de una sordera de uno de sus oídos, y yo le pregunté qué cosa te pasó en ese oído, porque quería que orara por él. Y entonces me dice, cuando era niño mis padres me dejaron y me adoptó otra familia, y entonces dice, yo era el estropajo de casa. Ellos tenían otros hijos, pero yo era el empleado de la casa. Me trataban tan mal, me castigaban, y en uno de esos castigos ese padre adoptivo le pegó tan fuerte que él perdió la audición. Le golpeó tan fuerte la cabeza, o no sé qué parte, que dice él que perdió la audición. Qué tremendo, qué ambientes, iglesia, nosotros estamos otorgando a nuestras familias. Las mujeres, como chivas locas, salen a trabajar y dejan esos niños solos, abandonados a que hagan lo que les dé la gana, lo que les parezca. Salen y dejan esos niños durmiendo. ¿Qué pasará durante esos tiempos que ellas están ausentes y dejan solos esos niños pequeños? ¿Qué ambiente le estamos dando a nuestros niños? ¿Qué ambiente hay en tu hogar, iglesia? Amadas familias,
Pongamos cuidado. ¿Qué cosa estamos promoviendo al interior de nuestros hogares? En el versículo 24 dice, les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Había burladores allí adentro, iglesia, de esa casa. Burladores. ¿Sabe lo que significa eso? Escarnecedores. Que denigraban, ridiculizaban. Iglesia, a veces dentro de los hogares nuestros hay burladores. A veces toca que uno se convierte a Cristo y el resto se vuelven burladores. Ridiculizan a la persona que recibió a Cristo. Lo escarnecen. Me contaba una mujer ya mayor que recibió al Señor. Y bueno, en su vida vieja fue como todos hemos sido en la vida vieja. Pero al llegar a Cristo, esta mujer cambió así rotundamente su vida. Y es una mujer muy dedicada a las cosas de Dios. Y una de sus hijas ya grandes le dice, ¿y tú, santurrona? Vamos a una fiesta, ¿qué vienes a hacerte la santurrona ahora si eras esto y lo otro? Y la escarnece cuando puede, la maltrata. Iglesia, hay ambientes en nuestros hogares que no son aptos para que la presencia de Dios venga. Atmósferas de burla. En las casas de muchas personas se usan sobrenombres para decirle a un hijo, a un sobrino, a un nieto, sobrenombres. La garza, el camello, el orejón, el patas de hilo. Orejas de paila, mechas de clavo, y así sobrenombres. Y entonces cuando pelean esos hijos, sacan esos sobrenombres y se burlan unos con otros, se escarnecen, se maltratan. Ambientes hostiles, iglesia, al interior del hogar, no aptos para que la presencia de Dios venga, no aptos para que haya salvación, para que haya bendición, para que se promueva el evangelio. Erradiquemos todas esas cosas. Yo recuerdo hace años atrás, cuando yo era maestra en Chile, yo trabajé como maestra de ciencias unos 15 años en Chile, maestra de educación secundaria. Era profesora de química y entonces era marzo y en marzo comenzaban las clases y tomé un curso por primera vez. Y entonces me presenté y yo dije ahí que mi nombre es Lorena Leonelli, voy a hacer las clases de química con ustedes y tal, esto y lo otro. Y entonces le dije, preséntense ustedes de uno por uno. Y entonces comenzaron ellos a presentarse, ¿no? Y entonces salió una y dijo, yo soy María, alias La Garza. Y se paró ahí y todos, ¡juá! Se reían. Después se paró otro y supongamos se llamaba Juan, dijo, yo soy Juan, alias el gato. ¡Juá! Todos se burlaban y aplaudían. Era eso tremendo. Después otra mujer que salió allí dijo, yo me llamo Ana, alias la jirafa, y así otro joven dijo, yo me llamo Tomás, alias el cebra, y así eran puros animales. Yo que pensaba ir a hacer clases a un salón donde me iba a encontrar con alumnos, pero al final era un zoológico. Eran puros animales, todos ellos, con sus apodos y sus sobrenombres. ¿Y sabe qué era lo más terrible? Que ese salón de clases parecía realmente un zoológico. Parecían animales ahí adentro, unos comportamientos que yo le digo,
espantosos, que no eran de personas, eran realmente de animales. Por eso debemos cuidar los ambientes al interior de nuestros hogares. Erradique los sobrenombres, llame a las personas por sus nombres, ni siquiera los acorte ni los alargue. Dígale el nombre que tienen las personas. Acostúmbrese a llamar por el nombre a esas personas de su familia, de su hogar. Quite, erradique los sobrenombres. Dígale al Espíritu Santo que le ayude. Porque eso trae escarnio. ¿Sabe quiénes usan este tipo de cosas? Los burladores, los que usan estas cosas y se burlan de la gente, es porque son inseguros. Y nosotros debemos erradicar la inseguridad de nuestras familias. Darle un ambiente sólido a nuestros hijos, un ambiente seguro, donde ellos sepan que tienen un padre o que tienen una madre, o si es un hogar donde están los abuelos a cargo, que sus abuelos están ahí para ayudarle, para levantarle sus brazos. Darle ambientes de seguridad a nuestros hijos y a nuestras familias. Debemos, iglesia, meditar en estas cosas. Conocí una persona que a su hijo le decía: moquillento, mocoso, ven para acá, mocoso, ve para allá, mocoso, anda para allá, tráeme esto, mocoso, mocoso, mocoso. Mocoso es moquillento. Mocoso viene de mucus, de moco, iglesia. Y cuando le decimos moquillento a alguien, estamos diciéndole en el fondo que es un niño que no se sabe limpiar la nariz, que es un niño inmaduro, que es un inútil. Y entonces esa persona finalmente creció y ha sido un inútil hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque su madre le trataba como un moquillento, un inútil, un bueno para nada, un inservible. Eso es burla, es escarnio al interior del hogar. Usted lo ve: ay no, pastora, pero no se vaya al extremo, nunca tanto. Es para que tú pienses, es para que tú oigas la palabra hoy día y la tomes y la hagas práctica en tu vida. Y erradiques todo ambiente que es inhóspito, todo ambiente que no es apto para traer la bendición del Señor. En el versículo 24 dice que Jesús le dijo: apartaos, apartaos a esa tropa de burladores, a esa tropa de escarnecedores, a esa tropa, iglesia, de gente que estaba allí trayendo amargura, trayendo llanto, trayendo dolor, angustia a ese hogar, trayendo desorden, alboroto al interior del hogar. Él le dijo: salgan fuera, váyanse, apártense de aquí, váyanse. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, iglesia. Echar fuera esos demonios, esos espíritus inmundos que hasta ahora no nos han dejado tener victoria al interior de nuestros hogares y familias. Erradicar todo espíritu inmundo. Por eso en el Antiguo Testamento dice que los sacerdotes velaban a las puertas de los templos. Ellos guardaban las puertas del templo. Somos llamados sacerdotes del Dios Altísimo y como tales debemos guardar las puertas de nuestros hogares, las puertas de nuestros corazones, las puertas del corazón de nuestros hijos. Nosotros debemos velar por ellos para traer atmósferas de bendición a nuestros hogares. ¿Por qué cree que Cristo limpió 2 veces la sinagoga, el lugar donde se reunían? Lo limpió 2 veces en su corto ministerio de 3 años. 2 veces echó a los que vendían paloma, a los cambistas, los echó, le dio vuelta a las mesas. Y esas monedas, esas palomas que tenían ahí para vender, salieron volando y las monedas corrían por todos lados. Le dio vuelta a las mesas. Y tú dices: ¿pero qué? Porque allí había un desorden. Porque en la casa de Dios, dice la palabra de Dios,
que es casa de oración por todos los tiempos y las edades. Mi casa es casa de oración, dice el Señor, pero habían cambiado el sentido de las cosas. Estaba rodeada de estafadores, de malhechores, de gente que hacía trueques, que hacía cosas raras con las ofrendas, que malinterpretaban o cambiaban los sentidos de la palabra de Dios. Manoseaban la ley y hacían cosas que no estaban permitidas. Por eso Jesús tuvo que ordenar eso. Alguien tiene que pararse en tu casa y poner orden, iglesia. Alguien tiene que hacerlo para traer la bendición de Dios, para traer la gracia de Dios a nuestras vidas y a nuestros corazones. Debemos tomar autoridad. Dice la palabra del Señor que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, iglesia. Dice la palabra del Señor que Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Tenemos poder, tenemos autoridad en Cristo, pues tomémosla. Tomémosla, iglesia, y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Lo que Dios dice en su palabra que nosotros debemos hacer. En el versículo 24 dice: la niña no está muerta, sino que duerme, dijo Jesús. La niña no está muerta, sino que duerme. ¿Sabe lo que significa ahí dormido? Cuando uno va al origen de esa palabra que aparece ahí, es cateuda, y eso significa insensibilidad a las cosas divinas. Eso le había pasado a la niña, insensibilidad a las cosas divinas, indiferencia carnal a las cosas espirituales. ¿Qué tenía la niña? La niña murió, iglesia, porque el ambiente que la rodeaba la mató. La puso insensible a las cosas de Dios, la volvió carnal, y por eso esa niña murió. Pero el Señor la levantó, el Señor le extendió la mano y la levantó de la muerte, la resucitó. Cristo en nuestra familia, el Espíritu Santo de Dios en nuestra familia es el único que puede levantarnos, sacarnos de la muerte y traernos a vida. Es el único que puede resucitar una familia, un hogar, un matrimonio estéril, unos hijos rebeldes. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Jesús al interior de nuestros hogares. Es Cristo, es su palabra, la que trae vida, la que trae sanidad, la que trae salvación, iglesia. Erradiquemos de nuestros hogares todo espíritu inmundo y traigamos protección, traigamos gozo, traigamos la presencia de Dios al corazón de la familia. Para terminar, en Hechos 21:8 dice que Felipe, el evangelista, tenía 4 hijas que eran profetisas. Un evangelista es un hombre que declara buenas noticias, porque sus hijas eran mujeres de Dios. Sus 4 hijas eran íntegras, eran llenas del Espíritu Santo. Dios las usaba en palabra profética. ¿Por qué? Porque Felipe era un declarador de buenas noticias. Declaraba sobre ellas la palabra de Dios. Yo me imagino, él declaraba: tú eres una profeta del Altísimo, tú eres una madre de multitudes, tú eres una hija de fe, tú vas a alimentar con la palabra de Dios a muchos hombres y mujeres. Tus hijos te llamarán bienaventurada, eres mujer sabia, edificas tu casa con sabiduría. Y así declaraba de día en día sobre sus hijas palabras de victoria, palabras de amor, palabras que las consolidaban a ellas, que las enfocaban en la visión de Dios para sus vidas. Eso es lo que tú y yo debemos hacer, iglesia. Empezar a declarar sobre nuestros hijos. Un día escuché un testimonio de unos padres que tenían un hijo que era alcohólico, y el hijo llegaba, usted sabe,
todo a morir saltando ahí, que se caía solo. Y cuando el padre le abría la puerta, le decía: ahí viene mi predicador hermoso, ahí viene mi salmista. Dios te bendiga, hijo del Altísimo. Dios te bendiga, de tu boca fluye la palabra como miel que destila del panal. Edificas a multitudes, multitudes vienen a los pies de Cristo a través de tu testimonio y de tu vida. Finalmente, ¿sabe lo que pasó? Él fue lo que su padre declaraba. Pero en tiempos difíciles, cuando nadie veía nada, iglesia, él se tuvo que parar para declarar la palabra de Dios sobre ese hijo. Nosotros somos sacerdotes y como sacerdotes somos declaradores de la palabra de Dios, anunciadores de la justicia, de la salvación en Cristo, de sus promesas de bendición, de sanidad, de restauración, para anunciar que el luto es cambiado por alegría, por gozo, por danza, para anunciar que los cautivos salen de la cautividad a la libertad en Cristo. Somos llamados para anunciar la paz, para anunciar la bendición y las buenas noticias de salvación. ¿Es eso lo que estamos anunciando, iglesia? Cuando los hermanos despidieron a Rebeca, ¿qué le dijeron? Ay, ¿por qué te vas? ¿Por qué nos deja? No, le dijeron: sé madre de millares y posean tus hijos las puertas de sus enemigos. En otras palabras, ¿qué le dijeron? Sean victoriosos. Dios te dé una familia victoriosa, una familia que tome la autoridad que le ha dado Dios sobre sus enemigos y los derroten. Ningún enemigo de ellos se levante contra ellos, porque van a ser aniquilados. Tienes poder, tienen autoridad esos hijos tuyos en el nombre de Jesús. Le profetizaron a ella. En el Salmo 147 dice: alaba a Jehová, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, porque el Señor fortificó los cerrojos de tus puertas. Oremos a Dios para que Él fortifique los cerrojos de nuestras puertas y no entre ningún espíritu inmundo. Bendijo a tus hijos dentro de ti. El Señor bendice a nuestros hijos dentro de esos muros que se llama hogar, familia. Por ti, padre, por ti, madre, el Señor va a fortalecer esas puertas de tu casa para que no entre ningún espíritu inmundo y tus hijos estén a salvo ahí dentro, bajo esa cobertura tuya. Y los que no han venido a Cristo, creamos que ellos habitarán dentro de sus muros, dentro de esa fortaleza en tu hogar, donde la presencia de Dios se mueve de día y de noche. La mujer sirofenicia, que era una inconversa, supo de Jesús y tenía una niña que estaba endemoniada, que veía visiones y cosas raras, que hablaba sola, y ella dijo: algo anormal hay en esta niña. Y escuchó de Jesús y ella clamó y dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi niña está endemoniada. Ven y tócala, sánala, restáurala. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, de mi niña, de mis niños, de mis nietos, de mi marido, de mis hijos, de mi esposa. Ese es el clamor que nosotros debemos levantar en este día y orar por nuestras familias. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario y las mujeres lloraban a sus pies, Él las miró y le dijo: no lloréis por mí, llorad por vuestros hijos. Es por vuestros hijos que debemos clamar, iglesia, por nuestros hijos. Nehemías le dijo al pueblo en el capítulo 4, el verso 14: no temáis delante de ellos. No temas delante de esos enemigos, de esos burladores, de esos que han traído desorden,
de esos espíritus inmundos que han traído división a tu hogar, que han traído tristeza, muerte. No les temáis. Acordaos del Señor grande y temible. Acuérdense que Dios es poderoso. Acuérdense que Él es el todo suficiente. Él es el Sabbat, Él es la paz. Él es el sanador, es el médico de médicos. Pelead por vuestros hijos, por vuestros hermanos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y es esa la actitud que debemos tener en este día. Yo quiero orar por ti, sacerdote, varón, mujer, cabezas de hogar. Quiero orar por ustedes, hijos, para que juntos como familia podamos traer ese ambiente que traiga salvación, que traiga bendición, que traiga levantamiento en nuestros hogares, que traiga resurrección, que traiga vida y vida abundante, iglesia. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor glorioso, Dios eterno, ponemos esta palabra en tus manos, Señor, en este día. Oh Rey poderoso, mira esas familias, esos hogares, Señor Jesucristo, donde el diablo ha robado, ha destruido, Señor, esas familias. Mira, Señor, el desorden que hay en algunos hogares, Padre. Mira el espíritu de muerte y de enfermedad que se mueve en otros hogares, donde hay hijos tuyos, Padre mío. Ten misericordia, Padre. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a tomar, Señor, la autoridad que tú nos has dado, Padre, y a defender nuestras familias, Señor. Oh Rey precioso, que no tengamos miedo, que no tengamos temor a esos enemigos que vienen para poner lazo a nuestras vidas, Señor poderoso, porque tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Señor, ayúdanos a tomar la autoridad para en esta hora echar fuera todo espíritu inmundo que se mueve en nuestros hogares, toda obra inmunda que el diablo ha traído a nuestras familias, maridos, mujeres, padres, hijos. Echamos fuera en este día toda obra inmunda del diablo. Echamos fuera espíritus de desorden, espíritus de adulterio, de infidelidad, espíritus de muerte, de enfermedad. Echamos fuera en esta hora al ladrón, al destructor, al devorador de nuestras familias. Echamos fuera la ira, echamos fuera la contienda, los problemas, las mentiras, las infidelidades del hogar. Padre, echamos fuera todo lo que se levanta en contra de la familia y declaramos, Señor Jesucristo, que traemos una atmósfera de poder, viene sobre nuestras casas, de poder en Cristo, de autoridad, de ordenamiento. Espíritu Santo, en este día nos proponemos, encender la lámpara de tu palabra en nuestros hogares, levantar un altar de alabanza, de adoración, Señor, en nuestras casas, Padre, y limpiar y ordenar todo lo que está desordenado, oh Rey, para que tu presencia pueda venir y llenar cada rincón de nuestros hogares, cada corazón de nuestros hijos, y tú puedas, Señor, entrar para traer salvación y vida abundante en medio de nosotros, para que los frutos del Espíritu fluyan al interior de nuestras familias, Señor, y podamos ser más que vencedores. Oh Espíritu Santo, llena, yo declaro un avivamiento al interior de las familias. Declaro, Señor, protección tuya sobre nuestros hijos. Declaro que ellos entran a esa fortaleza del Espíritu Santo, que ellos entran a esa fortaleza donde está tu presencia, que nuestros hogares se convierten en verdadera fortaleza, Señor, donde tu presencia, tu amor, tu gracia, el gozo de la salvación se mueven de día y de noche. Espíritu Santo, ministra, llena cada corazón y cada vida. Oh, que haya levantamiento, Señor, en el Espíritu. Oh, que muchos que están descarriados vuelvan a tus caminos, Señor. Que esposos que están descarriados, Señor, se levanten como verdaderas cabezas de hogar. Que mujeres, Señor, que están solas, Padre,
Tú, Dios mío, le des la gracia para gobernar sus hogares y para traer a sus padres de familia de vuelta a sus hogares. Oh Espíritu Santo, ministra, Señor. Vuelve todas las cosas al orden con que tú creaste, Señor, a la familia. Oh Espíritu Santo, que todo se sujete al orden tuyo. Que los maridos, Señor, sean cabezas de sus hogares. Que las mujeres, Señor, nos sujetemos y les honremos a ellos como autoridades puestas por ti. Que los hijos se sujeten, los padres, en obediencia y en temor de Dios. Oh Espíritu Santo, glorifícate. Trae sanidad, Dios mío. Oh, todo espíritu de muerte y de enfermedad se va de los hogares. Tú traes luz, traes esperanza, traes vida, Señor. Una atmósfera del Espíritu empieza a llenar esos hogares, Señor. Hay una visitación tuya, Señor. Oh, esos hijos vuelven a casa. Oh, Dios, en este día clamamos como clamó la sirofenicia. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestros hijos. Oh, ten misericordia de nuestros maridos, de nuestras esposas, de nuestros familiares, Padre. Oh, Espíritu Santo, llena, ven Espíritu, llena nuestras vidas y corazones. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia.